Bueno, ya está listo, ya está transmitiendo. No está muy bien puesto, pero así está bien. Bueno, así vamos a dar inicio a estos cultos, serie de cultos. Ahora todas las iglesias predican series de cultos, ¿verdad? De predicaciones, refiriéndonos a los últimos hechos, últimas palabras, últimas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en su última semana sobre la tierra. Bueno, aunque no fue la última, porque después de resucitado siguió su ministerio, pero muy distinto ministerio cuando Cristo resucitó. Pero estos son lo que hizo el Señor Jesucristo, y es lo que vamos a estar meditando en estos días siguientes. Los últimos acontecimientos, hechos, palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Y por eso cobran mucha importancia, porque él sabiendo por supuesto lo que iba a sucederle, que ya eran los últimos días en el mundo, entonces él hizo lo prioritario, lo que más importa en estos días. Y por eso es importante que lo tengamos en cuenta: los hechos, acontecimientos, su servicio, su ministerio en los últimos días de su vida, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo todas las semanas santas de mi vida como creyente en Cristo, escuchaba los sermones de este domingo de Palmas, o de la entrada triunfal, o del domingo de Ramos, así se le llama a este domingo. Y ahora yo quise tomar este hecho de nuestro Señor Jesucristo en su vida, un poquito, no como siempre lo hemos escuchado, aunque no quiero, por supuesto, ser distinto, porque la gente espera. ¿Qué enseñanzas tiene este hecho de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué quiso? Porque sí lo quiso entrar a Jerusalén de esa manera. Y hay algunas personas que, en vez de decir que es la entrada triunfal, dicen que es el acto de coronación de Cristo como Rey de Israel. Y tienen toda la razón también. Tienen toda la razón. Y más sorprendentemente, hermanos, es que Jesucristo lo organizó, lo quiso hacer, la entrada triunfal, así, se hizo publicidad, se hizo promocionar para que la gente lo aclamara, para que él entrara triunfalmente a Jerusalén. Él lo promovió, él lo propició, él lo organizó, Jesucristo, contrariamente a todas las otras ocasiones en que le querían a él promover su ministerio, su persona, y él les decía: no lo digas a nadie cuando hacía un milagro, no lo digas. Todavía no quiero que se desencadene lo que me va a llevar a la muerte, a la crucifixión, todavía no es tiempo. Pero como ya era el tiempo, por eso él promovió no solamente este desfile maravilloso, triunfal, entrada a Jerusalén como el Rey de Israel, como el Rey de la ciudad. Él lo promovió, él lo organizó, Jesucristo mismo, para que se desencadenaron los hechos que tuvieron lugar. Por eso él dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo ese poder. Bueno, voy a hablar un poquito, yo le puse como título La humilde, a este mensaje. Su título es La humilde coronación de Cristo. La humilde coronación de Cristo. Vean que le puse humilde. Una de las coronaciones de los reyes más ostentosos que ha habido, yo pensé que era cuando se coronó la reina Isabel II, que acaba de morir hace poquito.
Pero no, fue su bisabuela la que tuvo ese evento de coronación más ostentoso. De las coronaciones que han impresionado más al mundo fue esa. Es la coronación de la reina Victoria de Inglaterra en 1838. Su corona, que después se siguió usando y ahora creo que es la que usan en las ocasiones muy, muy especiales todos los otros reyes que le han sucedido en Inglaterra. Y ahora pues la va a usar en esas ocasiones el rey Carlos, que ahora es de ahí de Inglaterra. Pero es la misma corona que usó la reina Victoria, con muchos rubíes, zafiros, diamantes. Y en medio de todo eso tenía un diamante muy grande de 309, lo tiene esa corona, de 309 quilates. Esa corona y su cetro, el cetro que usan los reyes de Inglaterra, son los que usan todavía los demás reyes. Muy ostentosos, muy ostentosos. Bueno, Jesucristo quiso evitar todas esas superficialidades. Él no quiso una coronación así, con esplendor material, para indicar al mundo qué clase de rey era él y qué clase de reino él promovía. No de faramayas, no de oropeles. Porque él claramente lo dijo: no, mi reino no es como los de este mundo. Y no es de este mundo. La coronación de Jesucristo cobra mucha importancia, porque este evento es su última aparición en público antes de la crucifixión, por supuesto. Por eso el versículo 1, nuestro texto es Mateo 21:1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Otra vez no nos dicen los nombres de los 2 discípulos, como cuando también unos días, 3 días después, 4, mandó otros 2 discípulos para que le prepararan el aposento alto para la última cena de la Pascua. Tampoco fueron 2 discípulos a preparar todo eso, y aquí también envió a 2 discípulos. Tal vez eran los mismos, que tenían esas habilidades de preparar, de organizar, pero no sabemos quiénes eran. Yo me imagino que haber sido los más importantes, Pedro y Juan. Pero no sabemos. Tenían que preparar esta desfile de nuestro Señor Jesucristo para entrar triunfalmente como Rey de Israel a Jerusalén. Y noten pues que Jesucristo lo está organizando. Jesucristo lo está organizando. Él quería entrar triunfalmente a la capital de Israel. Él sabía que entraba como rey de Israel y así se iba a proclamar en unos minutos, y era su entrada triunfal porque él lo sabía, que había terminado satisfactoriamente, exitosamente su obra en la tierra. Y por eso organizó esto, pero se malentendió, totalmente se malentendió. Pero él lo estaba celebrando. He llegado, he cumplido satisfactoriamente, más que satisfactoriamente, exitosamente, victoriosamente, lo que me encargó mi Padre. Por supuesto que todavía faltaba el clímax, la crucifixión y la resurrección. Es interesante que iniciaban los 7 días
de la Pascua, donde todos los habitantes de Israel iban a Jerusalén a celebrarla. Este era el día en que estaban llegando todos los peregrinos hacia la capital de Israel. En el día del viernes, en la tarde, era cuando sacrificaban 260,000 corderos. En aquel tiempo eran esa cantidad de corderos, uno por familia. Y la gente que lo acompañaba en esta entrada triunfal, en esta coronación, eran pues todos los creyentes que durante sus 3 años de ministerio él había conquistado, había comprado, había convencido de que él era el Cristo, el Salvador venido del cielo para salvarnos. Y esa gente, imagínense, todo Israel, porque estaban concentrados para esa fiesta de la Pascua. Como les decía, tenían que venir, era obligación. Y así que estaba mucha gente de todo el país, y todos los que lo habían visto hacer milagros, ahí estaban, especialmente los últimos. Por ejemplo, me imagino que ahí estaban los 2 ciegos que unos días antes habían sido sanados en Jericó. Uno de ellos se llamaba Bartimeo. O estoy seguro que también ahí estaba Zaqueo, que acababa también de ser rescatado del mundo de las tinieblas donde él vivía y trasladado a la luz inaccesible del reino de Cristo. También ahí estaría, estoy convencido, estoy seguro. Bueno, y también un día anterior, el sábado, se le ofreció una fiesta en Betania, donde él estuvo visitando a sus amigos, donde también unos días antes resucitó a Lázaro. Bueno, yo creo que ahí andaba Lázaro y sus hermanas, Marta, María, allí en toda esta multitud. Y me acuerdo que ese día sábado, el día anterior, fue ungido Jesucristo allí en Betania, y él dijo que lo estaban ungiendo para su sepultura, y lo ungieron con un perfume de nardo muy caro, muy fino, y eso dijo el Señor Jesucristo: déjala, porque me está ungiendo para mi sepultura. 6 días, esto sucedió 6 días antes de que sucediera y que se ofreciera el sacrificio único, para siempre, definitivo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto sucedió, la entrada a Jerusalén. Versículo 2 dice nuestro texto, Mateo 21:2. Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, que es Betfagé, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Noten todos los imperativos, los verbos están en imperativos. Y noten también la seguridad de que van a ir, van a ver, van a encontrar una asna con su hijito que todavía no es adulto. Los van a encontrar atados. Desátenlos, tráiganlos. Bueno, algo interesante. En medio de esta multitud que se estaba agolpando allí en Betania, en la casa de Lázaro, Marta, María, y en medio, cuando empezó el desfile y que todos empezaron a alabarle, a glorificarle, a exaltarlo, había también muchos enemigos que lo odiaban, pero eran hipócritas, como siempre. Y también le aclamaban y también le levantaban alabanzas. En Juan 12:9 dice que
había una gran multitud de judíos, porque supieron entonces que él estaba allí, fueron y vinieron, y no solamente por causa de Cristo, porque lo querían estar con él, sino también para ver a Lázaro, o sea, por curiosidad. ¿Será cierto? A ver cómo está. ¿Lo habrá resucitado medio que se le olvidan las cosas o que ya no se mueve igual como antes? Por curiosidad, porque querían ver a Lázaro, dice aquí en Juan 12:9. Entonces todo esto se juntó, pero hubo mucha gente como Cristo quería. Y los que principalmente hacían esto eran los sacerdotes, los principales sacerdotes, que habían acordado no solamente la muerte de Cristo, sino también de Lázaro, porque dice el Evangelio de Juan que por esta resurrección de Lázaro muchas personas iban, comprobaban y dejaban el judaísmo y se hacían seguidores de Jesucristo. Y entonces dijeron: vamos a matar a Lázaro también. Dice allí, porque por causa de él muchos judíos se apartaban del judaísmo y creían en Jesús. Notemos pues que Cristo fue el que organizó su coronación, su entrada triunfal. Muchos comentaristas dicen que Jesucristo fue atrapado por la euforia de la gente y que se dejó llevar por esa euforia, pero aquí vemos que la entrada triunfal no fue algo que tomó por sorpresa a Jesucristo, sino que Él la propició, Él la organizó y Él quiso organizarla. Él la organizó. Dice que envió a 2 de sus discípulos, ya lo mencioné hace rato, no sabemos quiénes eran, y los envió a la aldea de enfrente de Betania. Y yo visité por el Google Map o Google Earth, visité y sí, Betania está en una montaña, hay un valle, pero hay una depresión, y luego enfrente está otro, y ahí está Betfagé. Entonces dijo Jesucristo: hallaréis un asna atada y un pollino, o sea, un burrito, no adulto, con ella. Desatadla a la mamá y el burrito, el chiquito la va a seguir. Y traédmelos. Notemos nuevamente la omnisciencia de Jesucristo. No tiene necesidad de transportarse físicamente para saber lo que pasa, lo que está en todo lugar. Lo sabe, Él es omnisciente. Y no solamente lo que está externamente, sino que muchas veces su omnisciencia, Él dio pruebas de que podía también saber los pensamientos, las intenciones de los corazones, y les hablaba a esas conciencias cubiertas de una fachada distinta y los desenmascaraba. Y Él les hablaba a ellos por su omnisciencia. Aquí lo importante es que Jesucristo organizó su entrada triunfal y así estaba llevándola a cabo. Y que todos estos eventos, Él los estaba controlando. No surgieron por accidente, no surgieron así por el azar, tampoco. Que Jesucristo controló todo esto. Él quería que fuera una entrada masiva, multitudinaria. Quería que la gente de todo Israel, por fin, toda lengua confesara que Jesús es el Señor y que lo alabaran y que le dijeran: Hosana, que significa sálvanos. Hosana al Hijo de David.
Y el decir, Hosana, sálvanos, hijo de David, es Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No viene en el nombre de un partido, de una organización poderosa, terrenal. Viene de parte de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Sálvanos desde lo alto. Sálvanos por el plan de Dios del cielo. Eso quería el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que hizo. Él quería que la gente de todo su país entero gritara, y lo logró. Que supiera todo el país que Él era el Mesías enviado a ellos. Para que nadie pudiera decir, a mí nunca me avisaron, yo nunca lo supe, que Jesús era el Mesías. No. Y esto lo voy a tomar mañana, primeramente Dios, que voy a hablar de la autoridad de Jesucristo, pero sí los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos le dijeron, ¿con qué autoridad haces todo esto? Mira, nosotros tenemos autoridad que nos dio el Sanedrín, aquí tenemos nuestros títulos, las posiciones que nos dio el Sanedrín. ¿Tienes tú uno? ¿Con qué autoridad haces todo esto? Yo me acuerdo que en mi pueblo, donde yo nací, no había cristianos. Yo ya era cristiano y cuando iba de vacaciones buscaba cristianos y no había. El culto del domingo no existía o sea, que culto cristiano no. Hasta que de repente me dijeron que sí, que ya había un grupo de hermanos, eran bautistas. Y yo les pregunté, me dio mucho gusto que ya estuvieran haciendo cultos allí en ese pueblo. Y les pregunté, ¿y cómo les va aquí con el sacerdote católico? Dice, ya vino y nos dijo, ¿con qué autoridad andan ustedes bautizando? ¿Con qué autoridad imparten la comunión? ¿Con qué autoridad? Yo tengo la autoridad porque yo fui ordenado por esta iglesia. Y el señor obispo me puso mi ordenación. ¿Ustedes con qué autoridad? Que bien igualito como al Señor Jesucristo le dijeron. Y le dijeron los hermanos, pues está bien que usted tenga esas autorizaciones, pero la de nosotros es esta: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Usted cree en Cristo como único, suficiente Salvador? No, también creo que dentro de la Iglesia Católica voy a salvarme. Pues entonces está condenado. Así lo dijeron los hermanos. Bueno, nosotros estamos autorizados por el Sanedrín, le dijeron a Cristo. ¿Y a ti quién te autorizó? Y Jesucristo les dijo, me autorizó esto. Miren mi credencial, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Estas son mis credenciales y vienen de Dios. ¿Ustedes las tienen? Yo soy el Mesías. Vengo con la autoridad de Dios. Esa es. Otra razón por la que Jesucristo organizó su entrada triunfal y su coronación como el rey de Israel fue exactamente eso: avivar el coraje que ya tenían, la envidia que ya tenían los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, para que todo eso se desencadenara, que el viernes lo crucificaran, para ser el Cordero Pascual, y no antes y no después, sino a la misma hora estipulada que se sacrificaría el Cordero Pascual para asarlo y participar de ellos todas las familias en la cena, a las 3 de la tarde. Y así fue. Jesucristo tuvo ese poder para
poner su vida exactamente en el día, momento y la hora indicada. Controló todo. En el versículo 4, Mateo 21:4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Había una profecía que se tenía que cumplir y Jesucristo la cumplió. Decid a los hijos de, esta es la profecía, decid a los hijos de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Profecía cumplida, 100%, al pie de la letra. Y esta profecía que está en Zacarías 9:9, así dice ahí en Zacarías 9:9: alégrate mucho, da voces de júbilo, hija de Sión, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, viene a ti, justo, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Salvador. Vean, justo, Salvador, humilde, 3 cosas. Viene justo, Salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía cumplida nos dice: este es el Mesías. Esta profecía cumplida, así lo predica, lo grita: este es el Mesías, el Salvador, el que vino del cielo para salvarnos. Notemos pues algunas características de Cristo. Bueno, ya se las dije rápidamente. Justo es sin pecado, sin mancha, sin contaminación, pero también significa no tirano, no cruel, no opresor. Y cuando dice que él venía también, aparte de justo, venía Salvador, esa era su misión principal. Para eso fue enviado. Y la otra es humilde, que era cabalgando sobre un asno. El último conquistador que entró en Jerusalén parecido como Jesucristo fue Alejandro el Magno o Alejandro el Grande. Pero él entró con todo su ejército y todos, no solamente él, todos sus soldados con corceles árabes, briosos, negros, blancos, de pura sangre. Y él con su mejor vestimenta, guerrero, y su espada desenvainada que brillaba con los relámpagos del sol, y entró a Jerusalén así. Y montado en un pollino, humildemente, para que se cumpliera la profecía. Esta profecía que les acabo de leer en Zacarías 9:9. Para que esta otra nueva profecía les gritara: este es el Mesías, este es a quien tienen que recibir como Señor, como Salvador. Y Jesucristo cumplió todas las profecías que había sobre él. Marcos y Lucas en su evangelio nos dicen que estos 2 burros, tanto la mamá como el hijo en el que iba sentado Jesucristo, nadie había montado antes. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron creados especialmente para esta situación, para este momento. ¿Y qué quiere decir también todo esto? Que al montarse Jesucristo sobre este joven burrito, que nadie nunca había sido montado. Yo que soy de un pueblo donde se ven burros, caballos, vacas, todos esos animales, yo les aseguro, hermanos, que un burro, un caballo, una mula, que nunca han sido montados, tienen que pasar por unos periodos de adaptación, de amansarlos, de acostumbrarlos. Y fue un milagro. Aunque no estaba acostumbrado a ser montado, este burrito se dejó.
Pues ese fue un milagro. Permitió ser montado por su Señor. No es normal. Pero la gente, el pueblo, quería un rey, no como se lo dio el Señor, no como lo proveyó Dios. No, la gente quería un rey terrenal, con poder militar, que fuera y derrocara al gobierno romano, que fuera un guerrero, que le hiciera la guerra a Roma. Pero no, este era príncipe de paz. Establecer paz entre Dios y los hombres. Ese era este rey. Y la gente no quiere ese rey de paz. No, la gente quiere un Jesús hecho a su propia imagen. Y como no lo proveyó Dios así, ellos se lo fabrican. Y no lo reciben como Dios lo mandó, humilde, salvador, justo. Imagínense la multitud. Imagínense la multitud, todo Israel. Y los que estaban en Jerusalén salieron todos porque se corrió la voz. Jesús está preparándose para hacer una entrada triunfal. Y ahí andaban gritando para allá y por acá en todo Jerusalén. Y se fue la gente a buscarlo. La noticia corrió como corren los fuegos forestales. Quedó casi vacía la ciudad de Jerusalén y todas las demás alrededor. Fueron todos a Jesús. Y entre todos ellos había una mezcla. Había verdaderos creyentes. Había otros curiosos, ya les hablé de ellos. Y estaban los otros que odiaban a Jesucristo. Odiaban a Jesucristo. Estas tres personas. Y estas tres personas, los verdaderos creyentes, los curiosos y los que lo odian, siguen actualmente. Y lo siguen a Jesucristo. Y a veces hasta lo aclaman también. Y ven el versículo 8, Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Imagínense la multitud, las voces, las consignas. Estas son: ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana! Significa: sálvanos ahora. Ya les dije, unos no entendían, otros decían: derroca a los romanos, etc. Ya les expliqué. Qué ironía. Ahí estaban los escribas y los fariseos, los sumos sacerdotes, y tal vez también ellos decían lo mismo. Los sumos sacerdotes y los escribas y los fariseos ya tenían un acuerdo a estas alturas. Ya habían dicho, ellos pensaban que Jesucristo se iba a aparecer otra vez en esta Pascua, como anteriormente, que aparecía como incógnito en la fiesta. Dijeron, va a aparecer otra vez incógnito. Nunca pensaron que iba a aparecer así, públicamente. Pero entonces decretaron, porque sabían que era posible que entrara otra vez incógnito, decretaron. Esto se encuentra en Juan capítulo 11. Dice, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado una orden, que si alguno supiera dónde estaba Jesucristo, lo denunciaran para tomarlo prisionero. Y ahora, en la entrada triunfal,
todo mundo supo dónde estaban también ellos. Ahí estaban los sumos sacerdotes. Antes no les dijo Jesucristo: a ver, escribas, fariseos, aquí estoy, llévenme preso. No, lo hicieron en la noche, a escondidas, donde no estaba este pueblo. Entre la multitud pues estaban verdaderos seguidores, eran los que tendían mantos y palmas en el camino para que pasara el rey, su rey. Esto significa poner mantas y palmas al camino del rey. Significa: me pongo bajo tu autoridad, me pongo a tus órdenes, me someto a ti, eres mi rey. Eso también Juan en su evangelio dice que también agitaban las palmas. Y yo encontré varios versículos donde qué significa agitar esas palmas, y me encontré la coronación de Jesucristo en el cielo, en Apocalipsis. Una gran multitud, estoy leyendo Apocalipsis 7:9. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Ya saben lo que significan, ya se los he explicado. Con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono y al Cordero. Y las palmas. Las palmas significan gozo y victoria para el que se las están moviendo. Y los que no creían en Jesucristo también gritaban, y también yo creo que traían esas palmas para ser hipócritas. Y los que malentendían que va a ir a dar golpe de estado militar, también gritaban: así como Moisés libertó al pueblo de la opresión de los egipcios, este nos va a libertar de la opresión de los romanos. Hosana, sálvanos. Hoy como ayer, muchas personas buscan a Jesús para eso, para que satisfaga sus necesidades materiales. ¿Cuáles son? Salud, dinero y amor. Y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios, dice un canto, una canción del mundo. Pero eso es lo que buscan. Que resuelva mis problemas, que me quite lo borracho. Y bueno, Jesucristo lo puede hacer, por supuesto. Que me proteja de mis enemigos, y Jesucristo lo puede hacer, por supuesto, pero no es lo principal. ¿Quieren escuchar de Jesucristo estas palabras? Te voy a hacer una vida maravillosa. Si me sigues, vas a tener el paraíso aquí. Vas a ser muy feliz. Eso quisieran. Y eso muchos predicadores prometen. Y eso no es cierto. Jesucristo no prometió que alguien lo recibe, va a ser muy feliz aquí, con todas las comodidades aquí. Es un engaño. Ese no es el evangelio. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Donde prometen todo eso no es un evangelio cristiano, un evangelio verdadero. Eso es pare de sufrir. Allá sí prometen. Pero ¡oh, qué decepción! ¡Qué decepción! No se fue al palacio a dar golpe de estado, sino se fue al templo. Vean lo que sigue de nuestro texto. Enseguida se fue al templo a expulsar a los que profanaban el templo, a mi casa. Le entró el celo por mi casa. Y con esto Jesús nos dice que es cierto, necesitan liberación política, es cierto, pero antes y más importante es la liberación del pecado. Necesitan que
Que se resuelva el problema con Roma, sí, pero también que se resuelva el pecado, el problema del pecado contra Dios. Y ahí fue donde muchos no aceptaron a Jesús de esa manera. Y no lo aceptan de esa manera. Ah, para eso yo tengo mi religión. Y entonces cambiaron el Hosana, bendito el que viene. Crucifícale, crucifícale, nos falló. No era lo que él prometía ni lo que yo esperaba. En Apocalipsis se nos presenta el día final. Después de que venga, haya la resurrección, haya el juicio final, va a haber un día de gran coronación en el cielo. Y se encuentra en Apocalipsis 5:8. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos son todos los creyentes del Antiguo Testamento y todos los creyentes del Nuevo Testamento, 12 y 12, 24, eso significa los 24 ancianos. Dice que se postraron esos 24 ancianos delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, el cántico de la redención. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste. Vean que eran redimidos. No eran ángeles los que cantaban este canto, eran redimidos. Con tu sangre nos redimiste para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo, nación, y nos has hecho para nuestro Dios, de todo pueblo, tribu, lengua, nación, y reinaremos contigo. El Cordero que fue inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y noten que dice la gloria, la honra, la alabanza, no una, no. Es toda. Y oí todo lo que está en el cielo, y todo lo que está sobre la tierra, y debajo de la tierra, y debajo del mar, y todas las cosas que hay, las oí decir, o sea, toda la creación, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la alabanza, otra vez sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. El día de la coronación de Cristo, la verdadera y majestuosa coronación. Vean el versículo 10, nuestro texto, Mateo 21:10. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, se cimbró. Y decían, ¿quién es este? Y la gente decía, es el profeta de Nazaret de Galilea. Este es mi último comentario porque ese es mi último versículo. Dice, mi comentario es así. Todo el mundo se conmueve en meditar en la entrada triunfal y en meditar en estos últimos días del ministerio de Cristo. Se conmueve. En mi casa ya recibí 2, 3 folletitos de algunas iglesias, unas cristianas y otras no, de que se van a celebrar la Semana Santa o los días de estos días. Entonces vamos a meditar sobre la entrada triunfal y todos los demás hechos de estos últimos días de Jesucristo. Y muchas personas van a preguntarse, y entre nosotros yo creo que también hay que preguntarnos, ¿quién es este? Y la respuesta de los judíos es el profeta de Nazaret. Y noten que hubo este comentario, ¿pero qué cosa buena puede salir de Nazaret? Y lo despreciaban. Y por eso dicen, profeta de Nazaret. Ni siquiera los apóstoles entendieron bien esto.
hasta que vino el Espíritu Santo. Ahora entiendo por qué quiso entrar montado en un humilde asnito. Ahora entiendo por qué tuvo que ser ese día. Todo, ahora así como que dicen, les cayó el 20. Es el profeta de Nazaret. Fueron movidos a euforia, a la multitud. Se convirtió, cuando hay euforia es algo incontrolable. Y les digo que fue una euforia. Euforia es algo que ni controla, eso ya en las masas, es algo que no se controla con nada. O sea que no era consciente. Los gritos, los hosanas, no eran ni verdad, porque ya les dije, algunos gritaban y ya sabemos quiénes eran. Había de todo. Y esos mismos, porque pasaron poquitos días, y esos mismos, todo el pueblo de Jerusalén, dice la Escritura, todo el pueblo se unieron contra Jesucristo y gritaron en vez de hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor. Queremos a Barrabás, a él no, y a Cristo. ¿Y qué voy a hacer con Cristo? Crucifícale. Es todo, hermanos, cierren sus ojos, hay que orar. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo en medio de la multitud de la humanidad, el día de hoy en el que el mundo está meditando en esta entrada triunfal y coronación majestuosa al estilo de Jesucristo. Señor, tú nos dices en qué grupo de seguidores te encuentras. Los verdaderos creyentes que recibieron a Jesús como el Mesías prometido, el Rey de este reino celestial, o eres de los curiosos que siguen a la multitud y que gritan como la multitud, o los enemigos de Cristo. Ayúdanos en este momento a recibir a Cristo tal y como tú lo enviaste, Salvador, justo, humilde. Señor Jesucristo, ven a mi vida, entra como mi Rey a mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón. Si hay esta pregunta, ¿quién es este? Como aquí se presentó esta pregunta, yo te digo, tú eres mi Señor, mándame, yo obedeceré. Tú eres mi Salvador, en ti espero y confío. Y Dios dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria en su entrada triunfal a tu vida y a tu corazón. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Hermanos, seguimos el